Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a la segunda clase de genética. El día de hoy abordaremos lo que es la genética mendeliana. Como todos sabemos, la genética es la ciencia que estudia la transmisión de los caracteres o de los genes de una generación a la otra. En este caso, la genética mendeliana es un pilar muy importante porque gracias a ella se formó lo que fueron las bases de la herencia, las bases de la genética. ¿Quién fue el creador, en este caso, de la genética mendeliana? Fue Gregor Mendel, que ya lo mencionamos en la clase pasada. Él se basó en el estudio de la proporción de las posibilidades en la estadística de cuántos caracteres se heredaban de un individuo a otro a través de cruces que hizo con plantas. Generalmente él utilizó chícharos y él observaba y anotaba cuántas características tenían de los padres y cuántas se expresaban hasta otra generación. Dicho esto, gracias a él podemos hoy en día tener la genética como tal más desarrollada. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante, que él no lo tenía en ese momento, pero sabemos ya que la herencia depende siempre de la información almacenada en los genes, en este caso en nuestro ADN. Debemos recordar que nuestro ADN es compartido, en este caso, por la madre y el padre. Somos organismos diploides, tenemos dos cargas de cromosomas, tenemos 23 pares. Esto significa que la mitad de esos cromosomas son, en este caso, de la madre y la otra mitad son del padre. ¿Cómo es que llegan a nosotros? Pues al momento de la fecundación, el óvulo porta 23 y el espermatozoide porta otros 23 cromosomas. Al combinarse, tenemos un total de 46 cromosomas, 23 pares. Ahora, también los genes van a ser en este caso transmitidos gracias a los cromosomas. Somos tan diferentes debido a que no todos poseemos los mismos genes. A pesar de que nuestros hermanos vengan del mismo padre, mejor dicho, podemos tener muchísimas diferencias. Y eso es porque los genes que tenemos también son diferentes, se distribuyen de forma diferente. Dicho de otra manera, los cromosomas que forman parejas en organismos diploides van a ser proporcionales a la herencia biparental. Tenemos que recordar dos conceptos importantes que ya también los mencionábamos en la clase pasada. Uno es genotipo y el otro es fenotipo. El genotipo es el conjunto de genes que tiene un individuo o la información genética que posee un organismo en forma de ADN. Todo lo que está en nuestro ADN, toda esa información es nuestro genotipo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo funcionaremos? ¿Cómo nos vamos a ver? Eso lo determina el genotipo. Ahora, el fenotipo es, en este caso, un término que se utiliza en biología y en genética también principalmente, donde es la forma en la que se expresa el genotipo, dependiendo del ambiente. Esto quiere decir que, por ejemplo, si en nuestro genotipo dice que tendremos ojos cafés y no hay nada en el ambiente que altere eso, nuestros ojos físicamente van a ser cafés. Son rasgos físicos, en este caso también como rasgos conductuales. Por ejemplo, si alguien es de temperamento fuerte, probablemente su herencia, sus hijos puedan ser también de temperamento fuerte. Eso es algo que también puede llegar a expresarse con el fenotipo y con el medio ambiente. El tipo de sangre o el grupo sanguíneo también forma parte, en este caso, del fenotipo. Y ciertas enfermedades genéticas, en definitiva, pues son el fenotipo. Ahora, recordemos que también hay otros conceptos que debemos recordar para entender un poco la genética mendeliana. El primero de ellos es gen, la unidad funcional hereditaria básica. Es una molécula, una pequeña secuencia de ADN que como producto final nos va a dar una proteína. Esta proteína va a tener alguna función importante en nuestro cuerpo, ya sea de tipo funcional, estructural, etcétera, etcétera. Estos genes son en este caso determinados por bases nitrogenadas, como la adenina, la guanina, la citosina, que ya veremos más adelante. Si un padre, en este caso, tiene dos genes iguales, es decir, aquí por ejemplo tenemos dos letras mayúsculas, vamos a suponer que son genes iguales. Quiere decir que el individuo es homocigoto. Es una raza pura o un individuo que posee dos alelos o dos genes para una misma característica. Si el individuo presenta dos genes distintos para una característica, suponiendo, por ejemplo, que este sea un gen para el color de los ojos, que es café, y para el color azul de los ojos,
Pues como son dos alelos distintos que presenta la persona, tendremos un individuo heterocigoto o híbrido. Presenta dos genes diferentes para una misma característica, en este caso el color de los ojos. Ahora, tenemos también alelos o genes que son dominantes o que suelen expresarse normalmente con mayor frecuencia en la población o que opacan todos los otros genes que están ahí presentes. Los genes dominantes hacen esto, van a siempre expresarse independientemente de que haya otro gen distinto en el genoma de la persona. En cambio, un gen recesivo solamente va a manifestarse cuando ambos padres presentan en este caso dos genes recesivos y se los heredan a uno de sus hijos. Aquí, por ejemplo, tendríamos un homocigoto dominante. La dominancia siempre se expresa con las letras mayúsculas y los recesivos siempre se expresa con la letra minúscula o con las letras minúsculas. Si fueran dos letras minúsculas, aquí en este caso, pues tendríamos un homocigoto recesivo. Tenemos a veces en la naturaleza o en la vida genes que van a expresarse al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando dos homocigotos dominantes, en este caso para el color de las gallinas, se combinan? Por ejemplo, tenemos aquí una gallina con el color negro, es una homocigoto dominante, aquí se fijan tiene letras mayúsculas, y tenemos a un gallo de color blanco con también letras mayúsculas para el color blanco de sus plumas. Al combinarse o al cruzarse, pues ambos genes van a ser, en este caso, expresados. Se va a expresar tanto el pelaje oscuro como el pelaje blanco del gallo. A esto se llama codominancia, cuando dos genes se expresan y se observan al mismo tiempo. Esto en general es una de las excepciones a las leyes de Mendel o a la genética mendeliana, cosa que ya veremos en la siguiente clase. Mendel generalmente utilizó los chícharos para, en este caso, hacer sus cruzas. Él observó, por ejemplo, que determinadas características se presentaban de una generación a otra, dependiendo, en este caso, de las cruzas que hacía. Vio que los que estaban con mayor frecuencia dominaban sobre los que estaban en menor frecuencia. Aquí, por ejemplo, lo que él determinó es que las formas lisas eran las dominantes, ya que se observaban todavía más. En cambio, las formas rugosas eran formas que se observaban menos. Otra característica que también observó fue el color de los chícharos o de las vainas. Vio que el color amarillo era dominante sobre el color verde. Y así sucesivamente con todas las características que tenemos aquí en este cuadro. Las plantas altas son dominantes en cuestión de las plantas bajas. La vaina hinchada, en este caso, es dominante sobre la vaina rugosa, y el color de la vaina verde es dominante sobre el color de la vaina amarilla. Cada una de estas proporciones, que normalmente se dan o se hacen con estadística, con probabilidad, resultaron en la creación de las tres leyes de Mendel. Fueron realmente cruces sencillos, pero cada experimento que hizo en particular fue un experimento o un cruce monohíbrido. ¿Qué quiere decir un cruce monohíbrido? Que solamente tomó en cuenta una sola característica. Es decir, por ejemplo, cruzó dos plantas, una que tenía chícharos con forma lisa y otra que tenía chícharos con forma rugosa. Lo único que se fijó fue cuántos chícharos lisos había y cuántos chícharos rugosos había. No tomó en cuenta ni el color, ni la vaina, ni nada. Eso es un cruce monohíbrido, cuando solo se toma en cuenta una sola característica. Para entender la genética de Mendel, vamos a tener este diagrama que lo vamos a ver mucho. Tenemos en este caso tres generaciones aquí. La primera es la generación paterna, la segunda es la primera generación filial, y tenemos a la tercera, que es la segunda generación filial. Él primeramente cruzó en este caso dos razas puras, homocigotas dominantes, en este caso aquí los amarillos, y homocigotos recesivos. Se preguntarán por qué tenemos dos palitos verdes y dos palitos amarillos. Pues obviamente porque un gen es de la madre y otro gen pues es del padre. Uno de la madre y uno del padre. Aquí los dos padres fueron en este caso puros, ya que uno tenía solamente genes recesivos y otro tenía genes puramente dominantes. Cuando cruzó esta primera generación paterna, lo que observó
fue una primera generación filial, en la cual todos los individuos o todos los hijos de esta primera generación eran iguales. Y eso se debía a que el homocigoto dominante cedía genes dominantes a toda la generación filial. Eso quiere decir que, como tenía el gen dominante, la característica física que predominaba era la de el padre dominante. El padre recesivo no se observaban las características, era opacado por el gen dominante. Sin embargo, cuando él cruzó esta segunda generación, esta primera generación filial, o cuando cruzó a los híbridos, él observó que ahora ya se podía observar lo que era el padre recesivo, o en este caso las características recesivas de la generación paterna. Entonces pasaron 1, 2, 3 generaciones para que se pudiera volver a observar la característica recesiva. Y esto es porque cuando se hace la fecundación, cuando ocurre lo que es la meiosis, los genes se van distribuyendo a diferentes gametos. Hay que recordar que como somos diploides, los gametos son haploides, tienen que tener la mitad de cromosomas. Entonces, un cromosoma puede irse a un gameto y otro cromosoma puede irse a otro gameto. Dicho de otra manera, un gen puede irse hacia una célula y otro gen puede irse hacia otra célula. Así que, gracias a esto, suponiendo que el espermatozoide o el óvulo de estos padres se combinaran, pues teníamos un fenotipo, en este caso dominante homocigoto, un dominante, en este caso recesivo, un homocigoto recesivo, y teníamos 2 heterocigotos o 2 híbridos. Sin embargo, teníamos un 75% de características físicas iguales a la dominante y solamente un 25% de características en los recesivos. Esto es importante que lo comprendamos porque en base a esto se hicieron ahora sí las 3 leyes de Mendel, que dependiendo obviamente del libro que consulten pueden ser 2, pueden ser 3 o inclusive hasta pueden ser 4. Vamos a poner un ejemplo otra vez. En este caso tenemos aquí una flor púrpura que es homocigota dominante, 2 letras mayúsculas, y una homocigota recesiva, 2 letras minúsculas. Estas 2 flores van a ser la generación paterna. Tenemos aquí ahora los hijos de estas 2 cruzas, o de esta cruza, la cual vamos a llamar como la primera generación filial. Todos los hijos, si observan, son de color rosa, igual que uno de los padres, que en este caso es el homocigoto dominante. Y eso es porque a todos sus hijos les heredó el gen dominante que provoca el color rosa. A pesar de que todos tienen también el gen recesivo, el gen dominante opaca esta característica, no la deja expresarse. Cuando cruzamos a estos híbridos entre sí, pues vamos a ver que ahora en la segunda generación filial ya observamos nuevamente la característica recesiva. Es, en pocas palabras, como si los abuelos tuvieran hijos y los hijos de estos padres tuvieran otra vez hijos. Estos eran como los nietos, en pocas palabras. Entonces, por eso que hay ciertas cosas que de repente no sacamos de nuestros padres, pero sacamos de nuestros abuelos, que pueden ser los ojos de color azul, el cabello lacio, muchas características que tienen los abuelos, a veces las heredan, en este caso, o las presentan los nietos. Aquí, por ejemplo, tendríamos una flor que sería homocigota dominante, 2 flores que serían híbridas, con un gen dominante y uno recesivo, y tendríamos un homocigoto recesivo que tendría 2 genes recesivos, que sería igual a uno de los padres de la generación paterna. Entonces, esto es como un poco más explicado, en general, lo de la genética mendeliana. Ahora, en base a estas observaciones, él creó lo que eran las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son un conjunto de reglas básicas sobre las cuales se transmite la herencia genética hacia la siguiente generación. Son observaciones que Gregor Mendel hizo gracias al cruce de las plantas. La primera ley que él puso o que él escribió fue la de principio de uniformidad de híbridos, en la cual él estableció que si se cruzan 2 líneas puras, como se observaba en el ejemplo de las flores, aquí tenemos otro ejemplo, 2 ratones. Un ratón negro, homocigoto dominante, 2 letras mayúsculas, y un ratón blanco, homocigoto recesivo, 2 letras N minúsculas. Si cruzamos a esta pareja,
todos los hijos que tengan van a presentar la característica dominante, es decir, van a ser de color negro. Sin embargo, van a tener en su genoma el gen recesivo para el color blanco, pero todos en esta primera generación serán iguales, van a ser híbridos con la característica dominante. Eso era la primera ley de Mendel, la primera observación que él hizo. Ahora, hay que tener en cuenta un factor muy importante, que es la dominancia completa. Esta ley solo aplica si en el individuo tenemos, en este caso, dominancia completa, ya que muchas veces puede existir una excepción a la regla, que es la herencia intermedia, que ahorita la vamos a ver. Aquí tenemos otra vez explicada esta primera ley. Tenemos dos razas puras, ahora de chícharos. Aquí vemos un homocigoto recesivo de color verde y un homocigoto dominante de color amarillo. Dos letras mayúsculas, dos letras minúsculas. Tenemos una cruza de estas dos razas y la primera generación filial, todas las plantas van a ser de color amarillo. Esto quiere decir que la característica que va a dominar es el color amarillo, el color dominante, la letra A mayúscula. Esto es dominancia completa. En la dominancia o herencia intermedia, aquí es una excepción en la cual el gen dominante, en este caso la letra mayúscula, no puede cubrir por completo el gen recesivo, la letra minúscula. Entonces, ambos genes se combinan y se expresan de forma parcial. Es decir, hay una combinación de ambos. No se observa ni el color rojo ni el color blanco. Aquí, por ejemplo, con las flores observamos que se cruza una flor roja con una blanca, pero se da de resultado una flor de color rosa, un color intermedio entre ambos genes. Es una herencia intermedia. Es una herencia incompleta, ya que pues, no se expresa ni un fenotipo ni el otro. Es una mezcla, una híbrida. Aquí, por ejemplo, tendremos en este caso que ningún progenitor de la primera generación filial presentaría alguna característica dominante, presentaría solamente las características híbridas, en este caso, del color rosa. Sería como una combinación de colores, en pocas palabras. En este caso, los alelos que codifican los colores rojo y blanco van a mezclarse y se formarían, en este caso, estos híbridos que tanto serían híbridos genéticamente como fenotípicamente, porque no se observaría ninguna igual a los padres, a la primera generación paterna. Basado en esto, Mendel hizo la segunda ley. La segunda ley nos dice o nos habla del principio de la segregación de caracteres. Y esto quiere decir que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par, en este caso sabemos que nosotros somos diploides como organismos, y pues al momento de que tenemos que hacer los espermatozoides o los óvulos, nuestros cromosomas deben dividirse en la meiosis, para que los espermatozoides solamente tengan la mitad de nuestros genes, que sean en este caso haploides. Los genes pueden dividirse o pueden distribuirse de forma filial hacia una célula o hacia otra célula. Aquí tenemos, por ejemplo, dos espermatozoides. Tenemos aquí al individuo. Un gen dominante se va con un espermatozoide y un gen recesivo se va con otro espermatozoide. Con la hembra pasa lo mismo. Un gen dominante se va a un óvulo y un gen recesivo se va a otro óvulo. Para poder explicar esta ley, lo que Mendel hizo fue cruzar los híbridos. En este caso, al cruzar los híbridos, pudo ver que ya aparecía en el resultado el gen recesivo o la expresión recesiva. Aquella expresión pura recesiva que tenemos en la primera generación paterna ya se observa nuevamente hasta la tercera generación, es decir, hasta los nietos. ¿Por qué se daba esto? Porque debido a la segregación de caracteres, podría ser que al momento de que cruzábamos los híbridos, dos letras mayúsculas o dos genes mayúsculos dominantes se combinaran y nos diera un homocigoto dominante. Una letra recesiva y una letra dominante podría combinarse y nos daba, en este caso, dos híbridos heterocigotos. Y finalmente, como los dos padres pueden tener los genes recesivos también, pues tendríamos también la posible combinación de ambos genes recesivos, dando la expresión al genotipo recesivo. Entonces tendríamos de característica fenotípica 75% genes, en este caso dominantes, que se expresan, y 25% los genes recesivos se van a expresar.
Para esto hay una herramienta muy práctica que suelen usarse mucho en biología y en genética, que son los cuadros de Punnett. Los cuadros de Punnett son básicamente esto que estamos viendo aquí, es un cuadrito en la cual solamente se distribuyen los genes, ya sean dominantes o híbridos, y se van cruzando, ya sea del padre o de la madre. Recuerden que como somos diploides nosotros, tenemos que tener dos genes iguales, en este caso dos genes que sean complementarios, uno del padre y uno de la madre. Siempre tiene que ser así en nuestro caso. Entonces, para esto, gracias a esta observación que él hizo, él pudo inferir o pudo decir que los caracteres se van a segregar al momento de la meiosis. Es decir, que van a distribuirse, van a separarse. Y al momento de que ocurre esto en la segunda generación filial, puede haber la expresión de genotipos recesivos. Ahora, ¿cómo aplica una excepción en la herencia intermedia? En la segunda ley de Mendel, la herencia intermedia sería más o menos explicada con el siguiente diagrama. Aquí tendríamos un híbrido de color rosa, como se observa. Sabemos que en la primera generación paterna era una flor roja y una flor blanca. Hay una herencia intermedia porque ninguno de los genes se expresa una combinación de ambas. Cuando fusionamos o cruzamos, en este caso, las flores híbridas, en este caso las flores rosas, vamos a tener también una misma distribución, una distribución exactamente igual que en la segunda ley. Sin embargo, el fenotipo que van a presentar sus hijos va a ser totalmente distinto a lo que nos dice la segunda ley, que es 75% dominantes y 25% recesivos. Aquí tendríamos, en este caso, un 25% dominantes, un 25% recesivos y un 50% híbridos, ya que tendríamos una flor hija de color rojo, como la generación paterna, homocigota dominante, dos flores de color rosa, híbridas, como los padres en este caso, y una flor homocigota recesiva, como la generación también paterna, homocigota recesiva, blanca. Tendríamos entonces 25% blancos, 25% rojos y 50% rosas. No, es como una excepción a la segunda ley de Mendel. Bueno, para explicar lo que es el cuadro de Punnett es una herramienta que se utiliza para explicar en este caso o para calcular las posibles combinaciones que tenemos de unos gen o de otro gen. En este caso, aquí tenemos un cuadro que nos explica el cruce de dos líneas puras. Aquí tenemos dos alelos recesivos. Recuerda que uno es de la madre, otro del padre. Y aquí esto de arriba representa lo que son los óvulos. Esta parte de aquí, de forma vertical, representa los espermatozoides, lo masculino. Y recuerda que también por cada padre tendremos un alelo de la madre y un alelo del padre. Aquí tenemos en este caso entonces un espermatozoide homocigoto dominante con dos alelos dominantes. Y aquí tenemos un óvulo homocigoto recesivo con dos alelos recesivos. Para poder hacer el cuadro, lo único que tenemos que hacer en este caso, ya que este es un cruce monohíbrido, que solamente pues tiene en cuenta una sola característica, hay que suponer que es la característica de el cabello lacio. El cabello lacio es, o el cabello chino. El cabello chino es dominante, el cabello lacio es recesivo. Recuerda que para que se exprese el cabello lacio tiene que estar un genotipo de esta manera, totalmente homocigoto recesivo. El cabello lacio pues solamente va a expresarse de esta manera, mientras el cabello chino pues puede ser ya sea de forma homocigota recesiva o heterocigota. Hay que suponer que esto está vacío. Vamos a poner en este caso la letra A minúscula del primer cuadrito en el segundo cuadrito que estamos viendo aquí, en el que estoy señalando. La letra mayúscula o el espermatozoide dominante vamos a colocarla con esta letra minúscula. En pocas palabras, este con este y este con este, en este cuadrito. Esta otra letra minúscula también vamos a colocarla con esta letra mayúscula y aquí tenemos ya la primera combinación. Se fijan, es heterocigótica. Está el dominante y está el recesivo. Aquí tendremos ahora la letra mayúscula, el otro alelo dominante de los espermatozoides que se distribuyó. Y tenemos que hacer lo mismo con las letras
recesivas de aquí arriba. Una letra A para esta y una letra A para esta. Esto sería explicado entonces como la primera ley de Mendel, la segregación de híbridos, o en este caso la uniformidad de híbridos. Que quiere decir que al cruzar dos líneas puras, dos homocigotas recesivas y dos dominantes, todos los hijos de la primera generación filial van a ser híbridos con la característica dominante expresada. Aquí tenemos en este caso un diagrama un poco más gráfico para poder expresar lo que es el cuadro y también las leyes de Mendel. Tenemos la generación paterna, la primera generación filial y la segunda generación filial, que pues en sí son tres generaciones: abuelos, padres, hijos. Tenemos aquí una generación paterna pura. Tenemos dos homocigotos dominantes y un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo. La forma lisa del chícharo es dominante, dos letras A mayúsculas. La forma rugosa del chícharo es recesiva, dos letras A minúsculas. Las combinamos estas dos líneas y todos los hijos de la primera generación filial van a ser híbridos, es decir, tendrán la característica dominante expresada, la forma lisa, y el genotipo será A mayúscula y A minúscula. Si combinamos a los híbridos, o un híbrido con otro híbrido, lo que tendremos es un homocigoto dominante, dos A mayúsculas, tendremos dos heterocigotos híbridos, una A mayúscula y una A minúscula, y tendremos un homocigoto recesivo, dos A minúscula, la forma rugosa. Se va a expresar hasta la tercera generación. Entonces, vamos a tener en cuenta que este cuadro de Punnett, pues básicamente nos dice eso, nos ayuda a crear las combinaciones dependiendo de las características que tomemos en cuenta. Aquí se fijan, pues 75% presentan en la segunda generación filial la forma lisa y solo el 25% presenta la forma rugosa. Todo esto o estos cruces van a complicarse o van a ser un poco más complejos dependiendo cuántas características tengamos en cuenta. Aquí, por ejemplo, tenemos ya un cruce dihíbrido, que no solamente toma en cuenta una característica, toma en cuenta dos. Aquí tenemos dos letras diferentes, la A y la B. La A puede ser en este caso el color amarillo y la B la forma del chícharo, es decir, si es lisa o si es rugosa. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que la A mayúscula es el color amarillo, la A minúscula es el color verde, la B mayúscula es el color, la forma lisa, y la B minúscula es la forma rugosa. Entonces, al momento de distribuir los caracteres, tendremos que tener en un gameto A y B, no solamente A o B, debe ser los dos, A y B en uno mismo. Si cruzamos estas dos líneas puras, pues toda la primera generación sigue teniendo la misma primera ley de Mendel. La primera generación van a ser híbridos que tendrán una A mayúscula, una A minúscula, una B mayúscula, una B minúscula, y toda la forma que se va a expresar es la forma dominante. Cuando cruzamos los híbridos, bueno, aquí tenemos que hacer las diferentes distribuciones dependiendo de los genes que estemos contando. Aquí pues solamente son dos, son la letra A y la letra B. Todos deben tener esta diferente distribución. Aquí tenemos, por ejemplo, homocigotos dominantes. Tenemos aquí una letra A mayúscula, una B minúscula, una A minúscula, una B mayúscula, una A minúscula, una B minúscula. Todo esto debe combinarse junto con lo que está también acá en el padre y la madre. Y si se fijan, pues tenemos más variedad de resultados. Por un lado tenemos la forma dominante, que es la mayor, en este caso la forma lisa y amarilla, pero también tenemos chícharos que son amarillos, con los genes para el color amarillo, pero con la forma rugosa recesiva, activa. Tenemos aquí 3 chícharos amarillos con la forma rugosa. Y tenemos también aquí mismo el color verde recesivo, pero en la forma lisa dominante. Y tenemos también un solo chícharo que es totalmente recesivo. Entonces, si se fijan, esto va siempre a darse como un resultado, pues ahora sí que aleatorio, al azar.
van a distribuirse dependiendo de los genes, de cuántas características tengamos, independientemente unas de otras. Y gracias a esto es que Mendel pudo hacer la tercera y última ley de Mendel, que fue la de distribución de los caracteres independientes. Sin embargo, esta ley, ahorita la explico, o este cuadro, es todavía fácil en comparación con otros cruces. Aquí, por ejemplo, tomamos en cuenta solamente 2 características. Pero, ¿qué pasaría si tomamos en cuenta 3 características? Aquí, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta que la A es para el color de ojos, la B es para el cabello liso o rizado, y la C es la altura, altos o bajitos. Combinamos, en este caso, la letra A, la letra A es color de ojos cafés, letra B mayúscula es, en este caso, cabello rizado, y la C mayúscula es, en este caso, una característica de altura alta. Las letras minúsculas corresponden a ojos de color azul, en este caso tenemos a la B minúscula que va a corresponder a cabello lacio, y la C corresponde a una estatura pues baja. Todos van a expresarse, si se cruza esta primera generación pura, pues todos van a ser entonces de color de ojos cafés, van a ser de cabello rizado y van a ser también altos, todos absolutamente, como el padre dominante. Vamos a hacer un ejercicio, puedes pausar el video y en este caso tratar de hacer la combinación que está aquí presente. Ya te distribuí de forma uniforme los caracteres. Ahorita en un momento más te doy las respuestas, pero para eso pues pon en pausa, trata de hacer el cuadro de Punnett de forma trihíbrida y dime pues cuántas personas en este caso son de ojos azules, con cabello lacio y altas. Vamos a determinar esto en un momento y pues a la cuenta de 3 ponle pausa al video y continuamos. 1, 2, 3. Si se fijan, pues aquí tenemos una gran combinación de características. Puede haber personas aquí que ya tengan, en este caso, ojos cafés, sean bajitas y tengan cabello lacio. O que sean, en este caso, de color de ojos azules y también puedan ser altas y tengan el cabello rizado. Entonces, esto es algo que se define como la tercera ley de Mendel. Dependiendo de los libros que consulten, algunos van a decir que es la segunda ley, pero es más que nada por la literatura. La tercera ley de Mendel nos dice entonces que la transmisión de los caracteres o de los genes es independiente unos de otros. Establece que 2 o más caracteres pueden ser transmitidos de manera independiente de cualquier otro par. En este caso, gracias a la segunda ley, a la segregación, dándose una gran cantidad de combinaciones posibles. Es lo que quería explicar con este ejercicio. Que al final de cuentas, a partir de la segunda generación filial, la distribución puede ser completamente distinta y los hijos pueden ser completamente distintos a la generación paterna pura. Estas características no van a estar como ligadas unas con otras. Como les digo, puede ser que una persona sea alta pero con ojos azules, o que puede ser de cabello rizado y sea también en este caso de ojos azules, que es una característica recesiva. Entonces, a eso se refiere la tercera ley de Mendel, de la transmisión independiente de caracteres. Hay características que pueden darse para un fenotipo dominante y pueden existir otras características también que se expresen de forma recesiva en una persona. A final de cuentas, esta ley, pues también muchas veces, como les menciono, es tomada como la segunda ley de Mendel, dependiendo pues ahora sí que de la literatura. Pero aquí tenemos nuevamente el ejemplo. Aquí vemos pues que hay chícharos que tienen en este caso la característica dominante amarilla, pero la forma rugosa recesiva. Entonces, es una característica independiente una de la otra. Ahora, gracias a esto, Mendel concluyó que los diferentes rasgos son heredados a unos de otros y no existe relación entre ellos. Sin embargo, algo que no tomó en cuenta Mendel era que sus leyes solo podían aplicarse a los cromosomas o a los genes somáticos, que son los genes que tenemos en los 22 pares de cromosomas. En el par 23, que son los cromosomas que definen el sexo, los cromosomas sexuales. Y aquí ya no tomo en cuenta que pues las mujeres tienen cromosomas XX y los hombres tienen cromosomas XY.
lo cual pues deja de lado como las leyes de Mendel porque aquí no aplican. Resumiendo las tres leyes de Mendel, tenemos la de la uniformidad de híbridos, la segunda ley nos habla sobre la segregación de los caracteres, y la tercera ley finalmente nos habla acerca de la distribución de los caracteres independientes. Quiere decir que a partir de la segunda generación filial puede haber una distribución completa y diferente de cada una de las características, dando origen a más de un genotipo y fenotipo variable. Finalmente, esto es algo que yo les estaba comentando, la herencia que se liga como a los cromosomas sexuales no entra dentro de la genética mendeliana. Esto ya es algo que se conoce como genética no mendeliana o genética ligada al sexo. Mientras que los hombres tienen en este caso dos cromosomas que son un X y un Y, es decir, ellos pueden definir si el embrión va a ser niño o va a ser niña. Las mujeres solamente van a tener cromosomas X. Entonces, estas mutaciones que normalmente pueden llegar a pasarse de una generación a otra, pues son ligadas al sexo. Tenemos también algo que sí aplica dentro de las leyes de Mendel, y es la herencia dominante y recesiva. En genética y en medicina, esto adquiere una gran importancia porque gracias a esto podemos hacer diagnóstico de muchas enfermedades genéticas. Podemos hacer, gracias al interrogatorio, un seguimiento de enfermedades y que podemos vincular parientes con, en este caso, alguna enfermedad. Hacemos árboles genealógicos o genogramas para determinar qué familiar, de qué generación y de qué lazo correspondiente presentaba una enfermedad, o en este caso presenta una enfermedad. Finalmente, tenemos lo que es la herencia autosómica dominante y la herencia autosómica recesiva. Y esto aquí se aplican lo que son las leyes de Mendel. En el caso de la herencia autosómica dominante, esto quiere decir que uno de los padres, o puede ser los dos también, pero generalmente uno, está afectado con un gen mutado. Como el gen es dominante, la enfermedad se va a manifestar. A pesar de que tenga un gen recesivo, como el gen es dominante, esta enfermedad que está en este gen dominante se expresa. Y por lo tanto, se la puede heredar a uno de sus hijos. Casi siempre en estas familias, el padre que está enfermo le pasa la enfermedad a un 50% de sus hijos. Si por ejemplo tuvieron dos hijos, tal vez uno de ellos va a tener la enfermedad y el otro no. O si tuvieron cuatro, probablemente dos de ellos puedan presentar la enfermedad, ya sea un niño o una niña, y los otros dos puede que sean completamente sanos, ya que la madre no tiene el gen mutado. Si en este caso la madre tuviera también el gen mutado y estuviera enferma, la probabilidad de que en este caso los niños sean afectados es mucho más alta, ya que probablemente la mutación sería hasta en un 75% en todos los hijos, o hasta casi acercándose al 100%, cosa que no ocurre en la herencia autosómica recesiva. Para que estas enfermedades ocurran, lo que tiene que ocurrir es que dos padres porten un gen recesivo mutado. Aquí tenemos a la madre portadora, al padre portador, ellos no están enfermos. Sin embargo, presentan en sus genes esta característica, el gen mutado para X o Y enfermedad. Al tener hijos, probablemente uno de sus hijos no va a tener la enfermedad y tampoco va a tener la herencia genética defectuosa, como se observa aquí. Sin embargo, otros dos puede que sean solamente portadores como los padres, es decir, poseen el gen mutado, pero no desarrollan la enfermedad. Sin embargo, puede ser que un 25% de los hijos sí presenten la enfermedad, en este caso recesiva, ya que puede tener tanto un gen mutado del padre como un gen mutado de la madre. Eso sería la herencia autosómica recesiva. En la parte de las enfermedades autosómicas dominantes, generalmente casi siempre los padres presentan la enfermedad y con frecuencia los hijos también la tienen. Asimismo, se ha registrado que las personas normalmente con ciertas enfermedades dominantes autosómicas como la acondroplasia, la enfermedad de Huntington, tenemos enfermedades como la de Charcot, algunos tipos de hemocromatosis, algunos tipos de osteogénesis imperfecta, el síndrome de Marfan,
también es una enfermedad que se denomina o que se puede considerar autosómica dominante. Si tu padre la tiene, muy probablemente también tú la vayas a tener. Hay un 50% de probabilidad de que también la tengas. Esto obviamente pues aumenta en peligrosidad si la madre también es una persona que está enferma. En este caso puede ser que el hijo sea homocigoto dominante. Si en este caso el paciente tiene los dos genes para la enfermedad, no solamente la va a presentar, sino que también va a verse más afectado que si solamente tuviera un gen del padre o un gen de la madre. En este caso, los heterocigotos van a presentar la enfermedad también, pero no van a verse tan afectados como se ven afectados los homocigotos dominantes. Aquí, por ejemplo, tenemos a una retinoblastosis pigmentaria, osteogénesis imperfecta y una condroplasia. Cuando el gen, ahora sí que dominante, está afectado, generalmente para poder catalogar a una persona en un árbol genealógico, varias generaciones deben de haber tenido la misma enfermedad. Es decir, puede ser que desde el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el padre, tienen la misma enfermedad. Entonces, así es como podemos en este caso detectar y determinar que se trata de un gen dominante. Los individuos generalmente pues también son afectados, en este caso los hijos. Puede afectar de igual forma si es hombre o es mujer, no hay como una diferenciación o preferencia por el sexo. Y como regla, la mitad de la descendencia de un afectado hereda también la misma afección. En las enfermedades recesivas, pues son aquellas que genéticamente se requiere una copia de ambos genes, del padre y de la madre, para poder ser manifestadas. De otra forma, solamente se consideraría alguien portador o se consideraría una persona que no tiene la enfermedad. Algunos tipos de enfermedades autosómicas recesivas pueden ser en este caso la fenilcetonuria, la fibrosis quística, la osteogénesis imperfecta, la talasemia o la beta-talasemia, la ictiosis arlequín, que son algunas de las que vamos a ver también en clases futuras. Podemos tener también la hemocromatosis, y también tenemos algunos tipos de retinosis pigmentaria. Muchas enfermedades también como la hemofilia pueden ser recesivas, y en este caso se deben a mutaciones que alteran o eliminan la función de alguna enzima. Tenemos aquí a la fibrosis quística, que son los problemas que tenemos más frecuentemente. Aquí el número de afectados es mucho menor y suele limitarse a la descendencia de una pareja solamente. Tenemos, por ejemplo, aquí un padre portador y una madre portadora. Si, por ejemplo, esta madre no fuera portadora y el padre sí, ninguno de sus hijos podría manifestar en este caso la enfermedad. Tal vez probablemente uno de ellos o dos de ellos sí serían portadores, pero no tendrían la enfermedad. Para que la manifiesten, ambos padres deben ser portadores de la enfermedad, o ambos padres deben ser, en este caso, tener el gen recesivo. Aquí, por ejemplo, tenemos un 25% de hijos sanos, 50% de ellos son portadores y un 25% llega a tener la enfermedad. Como les menciono, si ambos padres ya portan la enfermedad o ya la padecen, probablemente la herencia sea casi del 100% para sus hijos. Ambos padres deben ser heterocigotos para la mutación, es decir, que en este caso tengan un gen sano y un gen mutado. ¿Cómo es que normalmente aparecen las mutaciones o las enfermedades recesivas? Pues yo creo que muchas personas hemos escuchado de las uniones conyugales entre parientes o consanguinidad. Hay gente que en la antigüedad se casaban mucho con sus parientes cercanos, con sus primos, con hermanos, y esto por ejemplo, esto hace que al tener un genoma muy parecido, puedan de repente desarrollarse mutaciones o en este caso la presencia de enfermedades recesivas, ya que el grado de parentesco es bastante alto. Por eso no se recomienda nunca tener una relación consanguínea. Tenemos aquí en este caso, entonces, que la genética mendeliana, pues realmente Mendel hizo grandes aportaciones con sus leyes, fundó como las bases de toda la herencia. Sin embargo, estos resultados no fueron valorados en su época y terminaron dejándose como empolvados o de lado durante mucho, mucho tiempo.
tanto tiempo que tardó hasta 1900, otro siglo nuevo, en que se retomaran sus estudios y pudieran hacerse nuevamente, ahora sí que, pues nuevas aportaciones a la genética. Pero gracias a Mendel, gracias a la genética mendeliana, es que podemos entender cómo es que se heredan la mayoría, en este caso, de las características somáticas. Hay que tener en cuenta que obviamente con el paso del tiempo, pues hay cosas que Mendel nunca supo y que nunca tomó en cuenta. Hay cosas que pueden alterar las leyes de Mendel, las segregaciones mendelianas. Una de ellas, como ya la mencioné, es la herencia ligada al sexo. Otra puede ser la herencia influida por el sexo, el cromosoma Y, el cromosoma X, puede ser la lionización, que es en este caso la silenciación genética de un cromosoma, puede ser una mutación aleatoria o el pleiotropismo. Todas estas características las hablaremos más adelante en la próxima clase, que es genética no mendeliana. Por el día de hoy espero que haya quedado claro un poco lo que es la genética de Mendel, cuál es su importancia en la herencia y por qué es en este caso uno de los temas más importantes para entender la genética. Nos vemos en otra próxima clase con la genética no mendeliana. Espero hayan tenido un buen día y espero tengan o sigan teniendo un excelente día. Cuídense y nos vemos muy pronto.